Sí, buenos días. Vamos a esperar a que se conecte el doctor Escobedo. Es que andaba yo medio estresado que no comenzaba la reunión. Ahorita en unos 2, 3 minutos se conecta y comenzamos. Buen día. Hola, Carlos. Gracias Hola, ¿qué tal? por aceptar la invitación. Nada más dime si puedes compartir la pantalla, sino para escribirles a los de la RU que nos permitan. Ahorita de todos modos les voy diciendo. Creo que sí, ¿verdad? Sí, Ah, sí, 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 perfecto. Ahí está. sí. Excelente, Carlos. Pues muchas gracias. Les hago una pequeña presentación. Sí, buenos días a todos. El doctor Escobedo nos hizo favor de aceptar la invitación para hablarnos sobre la utilidad de la resonancia magnética cardiovascular en las miocardiopatías. El doctor Escobedo, muchos de nosotros lo conocemos, ya lo conocen, sin embargo, algunos no. Él es internista, cardiólogo, especialista en ecocardiografía, tomografía y resonancia en imagen cardiovascular avanzada. Aparte de tener una maestría en investigaciones, profesor de la Facultad de Medicina y colabora con nosotros en el servicio de cardiología en la residencia del hospital. Entonces, pues adelante, Carlos. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes y sobre todo compartir un tema que para mí es muy apasionante, el tema de las miocardiopatías y su estudio con los diferentes métodos de imagen. Sin duda alguna, la resonancia magnética tiene un papel muy importante en la evaluación de estas alteraciones que los cardiólogos pues vemos de manera frecuente en nuestra práctica. Ujú. ¿Me confirman nada más, por favor, si están viendo ahí ya la diapositiva? Sí, Carlos. Sí, sí se ve. Sí, Sí, doctor. ok, perfecto. Muy bien. Ok, permítanme un segundo. Ok, muy bien. Vamos a hablar el día de hoy acerca de resonancia magnética en las diferentes miocardiopatías. Hablar de miocardiopatías incluye un grupo de enfermedades que son sumamente heterogéneas. Tenemos enfermedades que tienen una presentación totalmente diferente en la práctica clínica, con características electrocardiográficas, ecocardiográficas, que son totalmente diferentes. Y en la resonancia magnética también son diferentes estas alteraciones que nosotros podemos saber. Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de las características principales de la resonancia magnética cardiovascular, es decir, qué es lo que hace que la resonancia magnética específicamente del corazón sea diferente. ¿Cuáles son sus ventajas y sus desventajas? ¿Cuáles son las principales aplicaciones para el diagnóstico y el pronóstico de las miocardiopatías? Y bueno, pues concluir cuáles son el mensaje para el día de hoy. La resonancia magnética
es el estándar de oro en la actualidad para algunas cosas en cardiología, específicamente evaluar la función ventricular, evaluar los volúmenes y la masa de los ventrículos. Esto es porque tiene una capacidad de tener una excelente definición y además adquirir imágenes que se pueden desplegar en 3 proyecciones diferentes y que nos permite una detección muy adecuada de los bordes endomiocárdicos y de esta manera medir los volúmenes del corazón. Es un método que no es invasivo. Ustedes conocen la resonancia magnética, pues es un método diagnóstico que no requiere de algún procedimiento intervencionista. Es sumamente seguro. La frecuencia de complicaciones al realizar una resonancia magnética es extremadamente bajo. A diferencia de la tomografía, no se emite radiación ionizante. Este es un método que se basa en la emisión de pulsos magnéticos y la detección específica de cómo regresan esos pulsos magnéticos a los detectores que se utilizan en la resonancia magnética y esto se transforma en imágenes. Sin duda, una de las principales características de este método diagnóstico que lo hace diferente y especialmente útil para las miocardiopatías es su gran resolución espacial. La resolución espacial significa en un método de diagnóstico la capacidad de distinguir entre 2 puntos cercanos, es decir, qué tanta capacidad tiene nuestro método diagnóstico de distinguir entre 2 puntos que se encuentran muy cerca. Y esto es lo que nos da la definición de imagen. Para que ustedes lo entiendan, es un poco como la definición de la imagen de las pantallas en la actualidad. Entre más definición tienen, se ve la imagen mucho más nítida. Y pues esto es la situación como comparar la definición de resolución espacial entre una televisión de blanco y negro, compararlo con una televisión en la actualidad de plasma o de LED, por ejemplo. ¿Okay? Les quiero compartir esto que es un extracto de la Guía de Insuficiencia Cardíaca publicada en 2016 por la Sociedad Europea de Cardiología. Y dicen que es la resonancia magnética cardíaca el método de preferencia para identificar la fibrosis miocárdica utilizando reforzamiento tardío por gadolinio, así como otra técnica que se llama el mapeo en T1 que nos ayuda a establecer o a poder establecer la etiología en el diagnóstico de pacientes con insuficiencia cardíaca de causa incierta y que nos permite identificar entre los 2 grandes rubros de enfermedad miocárdica dilatada, por ejemplo, que es isquémica y no isquémica. ¿Okay? Esto quise traérselos así tal como está porque esto, pues bueno, está ya muy aceptado en las guías de manejo y de diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que es una de las principales utilidades, ¿no? Cuando nosotros ponemos un nombre en el que puedan incluirse las diferentes miocardiopatías, probablemente sea insuficiencia cardíaca porque la principal manifestación de estos pacientes es disnea, ¿ok? Y ustedes pueden ver al final que permite la caracterización tisular del miocardio en enfermedades como amiloidosis, sarcoidosis, Chagas, Fabry, miocardiopatía no compactada y hemocromatosis. Y esto es la referencia que hacen en las guías de diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Tenemos algunas secuencias que son estándar en la resonancia magnética para quienes no la conocen o no la han visto. Estas son algunas de las secuencias principales que tenemos. Los localizadores, que son las primeras imágenes que se adquieren y que nos permiten planear casi todo el estudio, que son imágenes muy similares a las que se adquieren en una tomografía en proyecciones axial, coronal, sagital. Las imágenes fijas que de manera común le denominamos sangre negra, aunque su nombre específico es que son T2 o T2 estrella o T1. Eh, Esas son imágenes fijas en donde podemos ver algunas características como es el edema miocárdico, como podemos ver la cantidad de líquido, podemos determinar la cantidad de hierro que hay en el tejido miocárdico. Después tenemos imágenes que son con perfusión de gadolinio. Cuando nosotros pasamos el gadolinio en las venas del paciente, este va a atravesar el tejido miocárdico si se encuentra sano y se va a eliminar en unos segundos del tejido miocárdico con el flujo de la sangre. Si hay un infarto, una oclusión microvascular, si hay una zona de fibrosis, el gadolinio se va a quedar pegado al tejido miocárdico. Los cines en movimiento,
que son una característica especial de la resonancia magnética. Este hecho es el que hace que la resonancia magnética sea un estudio un poco complejo de realizar y de interpretar, pues es un órgano que se estudia en movimiento, a diferencia del cerebro, de los pulmones, de el intestino, el hígado, en fin, que son, o los huesos, que son estructuras que se evalúan con resonancia en el reposo. Y el reforzamiento tardío. El reforzamiento tardío es probablemente una de las herramientas más útiles de la resonancia magnética. Esto es lo que se adquiere justo después de 5 y 10 minutos que se administró el medio de contraste, que es el gadolínio, y que podemos adquirir las imágenes y ver si es que se ha pegado ahí. Les voy a mostrar rápidamente algunas imágenes de estas proyecciones que les comentaba y que son las que nos ayudan a hacer la planeación de los estudios. ¿Okay? Aquí lo que estamos viendo en esta secuencia, si me siguen todos, están viendo ahí unas imágenes de tórax, ¿sí? No, doctor. No, ¿No? Carlos, no. Ah, ok. Vamos a cambiar aquí. Ahora sí. Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Bueno, estas son las secuencias de que se llaman localizadores. Hacemos una adquisición de todo el tórax, nos ayuda mucho para ver la posición del corazón, el trayecto de los vasos, vemos los pulmones, podemos identificar, por ejemplo, en este caso, la vena cava inferior un poco dilatada, vemos si es que hay derrame, en fin, estos nos ayudan para saber en dónde estamos nosotros adquiriendo las imágenes. Estos son otros localizadores, estas son secuencias que se llaman HASTE, que nos sirven para algunas cosas, pero que a grandes rasgos nos muestran cómo está el corazón del paciente en ese caso, ¿no? Después de eso, adquirimos las secuencias que se llaman de sangre negra, que son estas que están aquí. Estas tienen una característica y es que son muy sensibles al movimiento. Se adquieren más o menos en unos 10 a 15 segundos de que el paciente tiene que estar en apnea. Se sincronizan con el electro y, pues bueno, esa es una de sus principales limitantes. Si el paciente respira o si el paciente tiene arritmia, puede modificar las imágenes que nosotros adquirimos. Después de esto, vienen ya las secuencias de los cines, que son estas que ustedes están viendo ahí. Este es un cine de 4 cámaras. Esta es una imagen que nos permite ver el movimiento de las 4 cámaras. Nosotros tenemos que decirle a la resonancia dónde tiene que hacer los cortes específicos. Y esa es una de las principales situaciones importantes en la resonancia. O sea, uno tiene que estar ahí para ver y decirle a la resonancia en dónde tiene que cortar, en dónde tiene que hacer la orientación del corazón, lo que es un poquito más complicado, como les decía, a diferencia del cráneo, ¿ok? En el cráneo el paciente entra, se pone la antena de la cabeza, se acuesta y se olvida uno de todo el estudio, pica botones y es mucho más sencillo. Aquí tenemos que planear las proyecciones cardíacas, saber de anatomía del corazón, saber cuáles son las proyecciones que nosotros queremos. Por ejemplo, aquí estas son las proyecciones ya de 2 cámaras, vimos 4 cámaras, vimos eje corto, ¿ok? Después de eso, vienen las proyecciones en donde ya pasamos el gadolínio y nosotros vemos cómo es que perfunde el gadolínio a través del corazón. ¿Okay? Si ustedes se fijan, perfunde de color blanco, que eso es lo que hace el gadolínio en el corazón, está negro y luego después se ve blanco. Eso es el paso del gadolínio a través del tejido miocárdico. ¿Okay? Se ve blanco cuando pasa y se ve negro después cuando desaparece. Cuando hay obstrucción de las coronarias, no se ve todo blanco, sino que se ven obstrucciones de color negro. Esta es la secuencia de primer paso del medio de contraste. ¿Okay? Y finalmente adquirimos las secuencias de reforzamiento tardío, que se las voy a mostrar y son estas. ¿Okay?
Estas son las secuencias de reforzamiento tardío, donde nosotros vemos el tejido miocárdico de color negro, que eso es normal porque ya se eliminó el gadolíneo. Cuando nosotros vemos que hay algunas zonas en donde hay una captación intensa del gadolíneo, eso nos dice que hay depósitos en el tejido miocárdico de gadolíneo asociado a alguna patología. ¿Ok? Muy bien. Bueno, eso es para quienes no están muy familiarizados con cuáles son las secuencias que utilizamos en la resonancia magnética. Vamos a continuar. ¿Ven ahora ya las diapositivas? ¿Sí? Sí, doctor. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, en esta imagen les hago referencia a las principales secuencias o técnicas de la resonancia magnética para la caracterización tisular, que esa es la gran diferencia de la resonancia magnética. No hay otro estudio de imagen que caracterice el tejido miocárdico, ¿ok? Ni el eco, ni la tomografía un poquito, pero no con esta exactitud. La resonancia magnética es su principal característica. Y ustedes pueden ver aquí los nombres T1 pesado, T2 pesado, el reforzamiento tardío con gadolínio, los mapeos en T1 y en T2 o T2 estrella. Y lo que vemos aquí abajo nos dice cuál es la información que nos da. ¿Ok? Puede ayudarnos a caracterizar grasa, puede darnos información anatómica, cuando hay edema, por ejemplo, en el T2 pesado, el tejido miocárdico se ve blanco, el reforzamiento tardío, que es el que nos dice si es que hay o no fibrosis en esa zona, las técnicas de mapeo que nos sirven para identificar fibrosis, nos sirven para identificar edema, y algunas enfermedades de depósito como es la amiloidosis o la enfermedad de Fabry. Y también pues los depósitos de hierro que son útiles específicamente en la cardiopatía isquémica cuando hay hemorragia intramiocárdica y tenemos depósitos ahí de hemosiderina y también en las enfermedades por sobrecarga de hierro. ¿Okay? Esas son algunas de las técnicas para caracterización miocárdica con las que nosotros podemos contar en la actualidad. De manera muy lamentable, creo que podemos decir que las tres primeras que están a la izquierda están muy disponibles en nuestro medio, pues en general en nuestro país. Las tres de la derecha, solamente en centros, actualmente en el Instituto Nacional de Cardiología es el único sitio donde tienen formalmente o están desarrollando este tipo de técnicas, ¿no? Espero que pronto podamos tenerlas aquí en San Luis Potosí. Esta es una secuencia de sangre negra y vean ustedes cómo podemos identificar el tejido miocárdico de manera muy adecuada y podemos distinguir los bordes de, del tejido miocárdico. ¿En que esta es una imagen de un paciente normal. Y esta es la explicación técnica de lo que sucede con el gadolínio cuando pasa al corazón. Ustedes ven del lado izquierdo el tejido miocárdico normal. Ven en medio lo que sucede con una zona de infarto en donde el gadolínio se queda pegado adentro de la fibra miocárdica. Y a su derecha ven ustedes cuando hay depósito de colágeno en una cicatriz, el gadolínio se pega a estas estructuras. ¿Ok? Muy bien. Bueno, permítanme un segundo. Ok. Muy bien. Esta imagen que les presento aquí es una imagen clásica, muy característica. En cualquier plática que ustedes vayan a ver de resonancia magnética,
probablemente va a aparecer esta imagen. Y estos son los patrones característicos de reforzamiento tardío. Es decir, pasamos el gadolinio, vemos cómo perfunde el tejido miocárdico y esperamos 5 y 10 minutos para adquirir imágenes fijas y vemos si se pegó o no al gadolinio. Y en las diferentes enfermedades puede tener este patrón. Del lado izquierdo, ustedes pueden ver cómo se observa la imagen o cómo se va a ver esa imagen en un paciente, dependiendo de si tiene cardiopatía isquémica o si no tiene cardiopatía isquémica. Y lo que vemos ahí, por ejemplo, del lado izquierdo, ustedes ven en cardiopatía isquémica, recuerden que la isquemia siempre empieza en el endocardio, ¿ok? En los infartos sin elevación, en la angina inestable, la afección principal sucede en el endocardio, ¿ok? Y eso es lo que ustedes ven en la imagen denominada como a su lado izquierdo. En el lado abajo, a la izquierda, ven lo que es un infarto transmural. Cuando esa isquemia abarca más del 50% de la pared del tejido miocárdico, ustedes pueden denominar eso como un infarto transmural. ¿Ok? Y bueno, esas son las características que nosotros vamos a ver en un paciente con cardiopatía isquémica. Em, Ustedes pueden también identificar, perdón, permítanme un segundo. Pueden identificar, perdón, por la pausa, otros tipos o otros patrones de reforzamiento tardío que se asocian con otras enfermedades. ¿Ok? Del lado derecho de su pantalla, ustedes ven las características de los infiltrados que podemos identificar en reforzamiento tardío en las cardiopatías de origen no isquémico. Y la primera imagen tenemos algunos de los que son de los más característicos. Esa línea blanca que ustedes ven ahí, intramiocárdica lineal, que así la definimos en los informes, es probablemente uno de los hallazgos más comunes que nosotros podemos identificar en la miocardiopatía dilatada idiopática. También podemos observarla en la miocarditis. El problema de estos hallazgos es que no son sensibles y específicos para una sola enfermedad, es decir, hay diferentes alteraciones que pueden presentarla. Después, en la parte del medio, ustedes observan esas lesiones blancas en el tejido miocárdico que están en parches, que podemos observarlas en la miocardiopatía hipertrófica, en la sobrecarga de presión del ventrículo derecho y que son zonas en los sitios de unión de ambos ventrículos. Del lado derecho tenemos zonas de infiltración intramiocárdica con otra distribución, en este caso en la pared inferolateral, que nosotros podemos observar en sarcoidosis, en miocarditis, cuando tenemos una afección que es epicárdica, subepicárdica. Eso nos orienta al diagnóstico de una miocarditis. En la enfermedad de Anderson, Fabry, en la enfermedad de Chagas, que también podemos tener este tipo de patrón. Probablemente en la imagen B veamos una de las imágenes más características, que eso sí es muy sensible para que nosotros podamos confirmar o asociarlo a una patología, como es la afección subepicárdica, que es más común que la veamos en la miocarditis. ¿Okay? Y hasta el final, en la imagen C, ustedes pueden ver un reforzamiento endomiocárdico global, que generalmente cuando lo observamos hacemos el diagnóstico de amiloidosis, aunque también se puede asociar a otras enfermedades como la esclerosis sistémica.
¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, estos son los patrones que nosotros podemos identificar en una cardiopatía isquémica o no isquémica y nos ayuda para dividirlo inicialmente en esos dos grandes rubros. El problema eh, con estas patrones o con estas características es que pues los pacientes no leen los libros, entonces no siempre se presentan y nosotros vemos la resonancia y podemos decir, ah, excelente, es una sarcoidosis o es una miocarditis, sino que podemos tener diferentes patrones en un mismo paciente. ¿Ok? Este son dos casos de miocardiopatía dilatada. En la parte de arriba ven un paciente que en la sístole, en la diástole y con el contraste no tiene grandes depósitos de gadolinio en el reforzamiento tardío. En la parte de abajo vemos otro paciente que tiene una cardiopatía dilatada y ustedes pueden identificar señalado con las flechas en la parte inferior del lado derecho las zonas en donde no hay una adecuada perfusión y donde se ve blanco totalmente en el septum, la pared anteroseptal e inferoseptal, una zona de infarto transmural. ¿Ok? En este caso, ahí este hallazgo nos traduce que este paciente tiene una causa isquémica de cardiopatía en fase dilatada. Como todos los métodos de diagnóstico, la resonancia tiene limitaciones. Una es la experiencia local que se tenga en el diagnóstico de las cardiopatías diferentes como las que hemos visto. Y esto depende del volumen. Y creo que eso es algo importante en la formación de recursos humanos que se dediquen a ver y a interpretar este tipo de imágenes, o la familiaridad que los cardiólogos puedan tener con este tipo de imágenes depende del volumen de pacientes. Por ejemplo, sin duda alguna el lugar que más volumen de casos en la actualidad tiene de resonancia magnética es el Instituto Nacional de Cardiología, en donde yo creo que el promedio mínimo es de 8 casos al día de todas las enfermedades que se puedan ustedes imaginar, desde congénitos, cardiopatía isquémica mucho, miocarditis, en fin, y eso permite tener un buen volumen y un buen manejo de diagnósticos diferenciales. La disponibilidad que se pueda tener en el medio, las resonancias magnéticas en la mayor parte de las ciudades de nuestro país se compran con el fin de pues sacar la chamba, ¿no? Sacar la chamba en lo que más se solicita de resonancia, que es cráneo, que son las rodillas, las articulaciones. Entonces no tienen las características de las antenas o del software para hacer corazón, ¿ok? Para hacer corazón se necesita de antenas específicas. Las antenas son las que captan las señales del magnetismo, y un software especial donde pues podamos ver a colores todo lo que adquirimos de imágenes. El costo del estudio, porque al tener mayor tiempo ocupada una sala, al tener la necesidad de entrenamiento, la necesidad de software específico, vuelve un estudio un poquito más caro que otros estudios como los articulares o de encéfalo que no requieren de otro equipo. Los pacientes con claustrofobia pues no pueden entrar a un estudio de resonancia magnética, se sienten mal adentro del túnel de la resonancia. La presencia de arritmias que, si bien es cierto que se puede hacer el estudio, o sea, podemos adquirir las imágenes, cuesta un poquito más de trabajo y tenemos que tener secuencias especiales para arritmias y hasta cierto punto la insuficiencia renal crónica porque, como ustedes saben, la limitación de insuficiencia renal crónica no es que deterioremos la función renal con el gadolinio, sino que los pacientes que tienen menos de 30 mililitros de depuración de creatinina tienen un mayor riesgo de desarrollar fibrosis nefrogénica sistémica asociado al uso del gadolinio, ¿no? Entonces, tratamos de no utilizar gadolinio en pacientes con insuficiencia renal crónica. No es que disminuya la función de la función renal en los pacientes, como sucede con los medios de contraste iodados que utilizamos en la tomografía. Vamos ahora a hablar en la segunda parte de esta charla de algunos casos específicos de enfermedades y para qué nos sirve y cómo se ve una resonancia magnética. La miocardiopatía hipertrófica es una de las miocardiopatías más comunes que vemos en la práctica clínica. Los cardiólogos estamos habituados a su diagnóstico y manejo en diferentes escenarios y con diferentes distribuciones. La resonancia magnética en la miocardiopatía hipertrófica nos sirve, uno, para establecer el diagnóstico, porque no siempre es fácil. Cuando tenemos tejidos miocárdicos de 25 a 30 milímetros de grosor,
pues es sencillo orientarnos mucho en el diagnóstico. Pero cuando tenemos engrosamientos limítrofes, siempre tenemos a veces problemas para poder firmar y decir que en un ecocardiograma, por ejemplo, esto es una cardiopatía hipertensiva, ¿no? Entonces nos ayuda en los casos selectos, nos ayuda, por ejemplo, cuando hay hipertrofia focal localizada. Hay algunas variedades de miocardiopatía hipertrófica en donde está engrosado solamente un segmento de la pared y probablemente los más difíciles son la miocardiopatía hipertrófica segmentaria de la pared anterior, porque esa solamente tiene una porción que está hipertrófica, a diferencia de la miocardiopatía hipertrófica global o difusa, en donde vemos una hipertrofia generalizada, de la septal asimétrica, en donde también es muy evidente la diferencia del grosor, o la miocardiopatía hipertrófica apical, en donde también cuando vemos un ecocardiograma generalmente no tenemos muchas dudas en cuanto al diagnóstico. Entonces, para establecer el diagnóstico en los casos limítrofes en donde todavía no sabemos o no estamos seguros, nos ayuda mucho. Y también para distinguir entre miocardiopatía hipertrófica y miocardiopatías infiltrativas. Nos ayuda para establecer el pronóstico porque podemos medir mejor el grosor de la pared, por ejemplo, en la miocardiopatía septal obstructiva, y esto es un factor pronóstico. Cuando mide más de 30 o 35 milímetros, se asocia a mayor riesgo de muerte súbita. Cuando ponemos gadolinio y tenemos áreas muy extensas de fibrosis miocárdica, esto también se asocia a mayor frecuencia de eventos cardiovasculares adversos. Y también nos ayuda a establecer las alteraciones asociadas. Por ejemplo, en el movimiento septal anterior de la válvula vitral, nos ayuda mucho para identificar la fisiopatogenia, si es la aceleración del flujo en la vía de salida, si es que es tejido valvular redundante o displásico, que es común hasta en el 40% de las miocardiopatías hipertróficas. Nos ayuda a ver las características de la aurícula, en una proyección tridimensional, evaluar fibrosis en la aurícula, en fin, nos ayuda mucho en algunos casos en los cuales el ecocardiograma, que es la herramienta inicial por excelencia de diagnóstico en la cardiología en la actualidad, no nos da toda la información que nosotros queremos o necesitamos. Estas son las recomendaciones existen unas guías europeas de diagnóstico y manejo de miocardiopatía hipertrófica. Su última actualización es del 2014 y nos da algunas recomendaciones con diferentes clases y nivel de evidencia. Nos dice que pues es una herramienta diagnóstica útil en aquellos pacientes en los que no tenemos todo la información que queremos tener en un ecocardiograma y la resonancia magnética está indicada con una clase 1, nivel de evidencia C o B para ser utilizada. El empleo del reforzamiento tardío con gadolinio para evaluar la anatomía cardíaca, la función ventricular y la presencia y la extensión de fibrosis. Vean, es una clase 2A con nivel de evidencia B. También 2A con nivel de evidencia C en pacientes para evaluar la hipertrofia apical, y esto porque en algunos pacientes que tienen una mala ventana transtorácica podemos tener acortamiento del ápex y no ver de manera adecuada la hipertrofia. Cuando se sospecha el diagnóstico de amiloidosis y queremos hacer el diagnóstico diferencial, esto nos ayuda bastante. Y también 2B, nivel C, cuando vamos a hacer un tratamiento de ablación con alcohol o una miomiectomía, nos ayuda o nos ofrece más información que el ecocardiograma para tomar la decisión del sitio en donde se va a hacer la ablación y qué tanto pudiera ayudar al paciente después de este procedimiento, ¿sí? Como les mencioné, pues es pronóstico, entre más fibrosis, peor pronóstico. Y aquí la fibrosis es si hay o no hay, y también qué tanta fibrosis hay. Predice eventos adversos cardiovasculares como insuficiencia cardíaca, muerte de origen cardiovascular o la presencia de arritmias. Existe todavía controversia, aunque hay algunos artículos que favorecen o apoyan su uso para predecir muerte súbita cardíaca en pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Y este es un tema sumamente importante porque una de las cosas que nos preocupa con estos pacientes con miocardiopatía hipertrófica es la
incidencia de muerte súbita cardíaca. Ustedes saben que hay algunas escalas que podemos nosotros calcular para predecir el riesgo dependiendo de las características clínicas y los antecedentes familiares de los pacientes, pero hay algunos en los cuales nos quedamos ahí en el límite. En esos pacientes sería adecuado que la resonancia nos ayude a tomar la decisión. Paciente con un riesgo que es tal vez leve o moderado, pero con mucha fibrosis, probablemente nos incline la balanza a considerarlo como alto riesgo para muerte súbita y entonces decidir la colocación de un desfibrilador automático como prevención primaria. Esto es algo que es todavía controversial, pero bueno, ya hay artículos en los cuales se hace referencia a que esto puede ser una práctica en nuestro labor diaria. ¿Ok? Hay algunos softwares que pueden cuantificar de manera objetiva el porcentaje de fibrosis en el tejido miocárdico y se ha visto que cuando hay más del 5% de fibrosis miocárdica, eso predice mayor mortalidad en estos pacientes. ¿Ok? Les voy a compartir dos casos clínicos de, permítanme un segundo, de miocardiopatía hipertrófica. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta que ustedes quisieran hacer? ¿Todo se entiende perfectamente bien? ¿Ya están dormidos? ¿O ya están No, doctor, desayunando? todo bien. ¿Todo bien? Ok. Ok. Muy bien. Esta es una imagen de resonancia magnética. Son cines en movimiento en proyección de 4 cámaras. ¿Sí la están viendo ahí? Una imagen del corazón. Sí, doctor. Sí. Ok. Muy bien. Voy a poner el cine en movimiento y lo que ustedes pueden ver en esta imagen es una hipertrofia muy significativa del septum, que además tiene algunas otras alteraciones asociadas. Ustedes pueden ver aquí en esta imagen cómo hay un aumento totalmente diferente del grosor del septum en comparación con la pared lateral. Vemos además insuficiencia mitral, que ustedes la pueden ver aquí como esta imagen en color negro que se dirige hacia la pared lateral de la aurícula izquierda. Vemos una dilatación muy significativa de la aurícula izquierda. Y si nosotros pasamos esto de manera un poquito más lenta, podemos ver la valva anterior de la septal, vemos la valva posterior de la válvula mitral y vamos a verlas muy lentamente para ver el mecanismo que puede estar influyendo en la insuficiencia mitral. Aquí vemos este jet negro de insuficiencia mitral, aquí vemos las valvas como no están coaptando de manera adecuada en la sístole, ¿ok? Vean, esta es la sístole, ahí estamos empezando con la diástole. Y vean cómo en la sístole hay un movimiento hacia adelante de la válvula mitral, que en este caso es uno de los componentes. Vemos cómo hay también algo de aceleración aquí en la vía de salida del ventrículo izquierdo. Cuando lo vemos en otra proyección, tenemos una mejor imagen. Esta es una imagen de 3 cámaras con resonancia magnética. Vemos nuevamente la hipertrofia del ventrículo izquierdo y 2 flujos importantes. Hacia la aorta, un flujo que acelera, un flujo de obstrucción, y hacia la aurícula, un flujo de insuficiencia. ¿Okay? Ahí estamos en la diástole. Vean hasta dónde se va la valva anteroseptal de la mitral.
casi toca la pared del ventrículo izquierdo en el septum. Ahí estamos en la diástole. Ahí empieza la sístole, vemos aceleración hacia el flujo a la vía de salida del ventrículo izquierdo y vemos cómo empieza la insuficiencia mitral y cómo se jala hacia el septum la válvula mitral, ¿no? Eso nos ayuda para establecer el diagnóstico. Vemos el tejido o el aparato subvalvular de la válvula mitral, ¿no? Entonces, esto nos ayuda mucho en el diagnóstico de evaluar cuál es la etiología que participa en la insuficiencia mitral. Vemos qué tanto obstruye el septum en la vía de salida, cuál es el sitio de obstrucción de la vía de salida y algunas otras alteraciones subvalvulares en estos pacientes, ¿ok? Y bueno, pues en este caso, una de las cosas importantes que nosotros buscamos es la presencia de fibrosis. Y para esto hay diferentes secuencias que utilizamos en el reforzamiento tardío. Ok. Y tenemos un poquito de artefacto de movimiento, pero vemos estas zonas blancas en el septum. Esto es fibrosis en el septum interventricular, así es como se ve. Y vean cómo se ve también blanco en la aurícula izquierda, o sea, este paciente ya tiene fibrosis también de la aurícula izquierda y tiene también fibrosis en el septum, ¿sí? Y eso es una zona bastante extensa de fibrosis aquí en el septum. También hay aquí en el sitio de unión con el ventrículo derecho, ¿ok? Ese es un caso. Ok, vamos a ver otro caso de miocardiopatía hipertrófica. Y este caso me gusta compartirlo porque es el papá de una doctora que durante mucho tiempo estuvo catalogado como una miocardiopatía hipertrófica, pero la evolución ecocardiográfica y finalmente la resonancia magnética nos confirmaron que se trataba de una miocardiopatía hipertrófica. ¿Okay? Vean, esta es otro paciente. Tenemos también aquí una hipertrofia un poquito más extensa, pero no solamente está localizada en el septum. También tenemos afección de otras paredes y esa es una de las cosas que nos ayuda a la resonancia magnética. ¿Sí lo están viendo todos ahí? ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Bueno, aquí ustedes pueden ver los ejes cortos. ¿Cuál es la extensión? ¿Es solamente el septum? ¿También es la pared inferior? ¿También es la pared inferior? Nos permite hacer mediciones un poquito más exactas de cuál es el sitio de mayor hipertrofia, porque nosotros aquí podemos distinguir con mayor eficacia cuáles son los sitios de mayor hipertrofia en estos pacientes, que es al final de cuentas lo que nos ayuda para tener el diagnóstico y ayudar a predecir el riesgo de eventos adversos, ¿no? Entonces, nosotros podemos medir con mucha mayor exactitud que con el ecocardiograma cuáles son las zonas de mayor fibrosis de mayor grosor en una miocardiopatía hipertrófica, ¿ok? Y en este caso, por ejemplo, también podemos hacer proyecciones en la vía de salida del ventrículo izquierdo, buscando si es que hay o no obstrucción. En este caso, digo, la verdad es que el eco nos sirve muchísimo y bastante bien para eso. Aquí vemos una vía de salida en donde no hay obstrucción, el flujo es laminar, tenemos una insuficiencia aórtica pequeñita y también podemos utilizar estas imágenes que se llaman de flujo, en donde vemos en negro cómo sale la sangre y cuando hay aceleraciones nosotros vamos a utilizar esta herramienta para detectarlo. Y finalmente, bueno, pues en este caso, reforzamiento tardío que como hemos hablado en esta charla, es una de las cosas que más nos interesa, ¿no? Vean, este es el reforzamiento tardío de este paciente. Tiene aquí esta zona muy extensa de fibrosis miocárdica en el septum. Esto que se ve más blanco aquí es gadolinio que se ha quedado ahí pegado. Entonces, así es como se ve en vivo un estudio de evaluación de miocardiopatía hipertrófica. Vamos a hablar brevemente de miocardiopatías, de otro tipo de miocardiopatías. Vamos a hablar de la miocardiopatía dilatada. En la miocardiopatía dilatada tenemos una gran infinidad de etiologías posibles.
La más común en cuanto a miocardiopatía en fase dilatada es la idiopática, y tenemos otras alteraciones, como puede ser inducida por algunos tóxicos, como pueden ser el uso de drogas infecciosas, como después de una miocarditis, endócrinas, como los pacientes con hipotiroidismo, inflamatorias o autoinmunes, como puede ser en algunos pacientes con vasculitis, enfermedad neuromuscular, como puede ser en las distrofias musculares de Duchenne, por ejemplo, que tienen también afección miocárdica, la miocardiopatía asociada al embarazo, la miocardiopatía asociada a arritmias, obviamente que la cardiopatía isquémica, con un porcentaje importante de pacientes en cardiopatía dilatada, la cardiopatía hipertensiva en la fase ya dilatada, la miocardiopatía no compactada, los atletas, entre algunas otras de las causas de posible dilatación del ventrículo. En esta imagen observamos cuáles son los porcentajes de distribución de miocardiopatía dilatada dependiendo de los diferentes diagnósticos. Y si se fijan, pues la miocardiopatía dilatada idiopática ocupa Doctor, no un vemos rango. las diapositivas. ¿No ven las diapositivas? Ah, ok, un No. segundo. ¿Listo? Sí, ¿Sí? doctor. Sí. Ok. Vemos un gran porcentaje de estas cardiopatías como una miocardiopatía dilatada idiopática. Y tenemos otros porcentajes no despreciables de miocardiopatías, por ejemplo, inflamatorias, de las más comunes en este porcentaje del 30%, pues el 95% va a estar asociada a miocarditis, ¿ok? Generalmente viral, en este caso, como causa de una miocardiopatía en fase dilatada. Enfermedades autoinmunes, como ya mencionamos, algunas enfermedades por depósito, que sarcoidosis, curiosamente, puede generar de manera inicial una miocardiopatía de tipo restrictivo y en los estadios más avanzados volverse una miocardiopatía dilatada. Las enfermedades autoinmunes o inflamatorias sistémicas, como ya mencionamos, como las vasculitis, ¿ok? Algunos otros, como ya mencionamos, las drogas, alteraciones de deficiencia nutricional, la verdad es que poco comunes en nuestro medio, la miocardiopatía por catecolaminas, por taquicardia o la miocardiopatía periparto, ¿ok? Y causas familiares, 20 a 30% de todas las miocardiopatías dilatadas, generalmente asociadas a enfermedades neuromusculares o bien con una alteración genética identificable específica. ¿Okay? Entonces, si ustedes observan en el abordaje de la miocardiopatía dilatada, tenemos una amplia variedad de posibles etiologías. ¿Okay? Y esto es importante considerarlo en el diagnóstico diferencial. Y aquí importante mencionar, muchas de estas cosas, pues es la clínica la que nos va a orientar hacia cuál puede ser la causa en estos pacientes. La clínica, un adecuado interrogatorio de los antecedentes, del diagnóstico de enfermedades y también pues algunos datos clínicos de laboratorio que pudieran orientarnos, ¿no? Esta es una imagen en la cual nos comparten cuál es la estratificación de riesgo en un paciente con miocardiopatía dilatada. Y como ya mencioné, pues el estudio inicial en la actualidad de primera línea para cualquier paciente con enfermedad del corazón es el ecocardiograma. El ecocardiograma es el estudio inicial, de ahí parte muchísimo de nuestra sospecha diagnóstica, de nuestro manejo, de nuestra definición de condiciones del paciente. Ahí empieza todo. Después de eso, podemos utilizar la resonancia magnética para algunas otras cosas, como hemos estado mencionando, confirmar el diagnóstico, evaluar si es una cardiopatía isquémica o no isquémica, ver si es que hay algún tipo de inflamación. Cuando tenemos disponibilidad, hacer los mapeos de T1, T2 para ver si es que hay edema o depósito de de algún tejido. El reforzamiento tardío con gadolinio y algunas otras cosas como puede ser el strain y evaluar ¿cómo se llama? Los ventrículos y las aurículas. Ya se puede hacer deformación miocárdica con resonancia magnética, tampoco es una técnica que esté disponible de manera global,
pero pues sí también ya existe el strain con la resonancia magnética. ¿Okay? Y finalmente otros marcadores genéticos que se han asociado a alto riesgo y la resonancia magnética como una reevaluación de nuestro pronóstico ya una vez que iniciamos manejo y de la evolución. Esta es una imagen que también nos comparte cómo estructurar en nuestra cabeza el diagnóstico y el estudio de un paciente con miocardiopatía no isquémica, ¿ok? Tener buenas imágenes y las iniciales parten de el reforzamiento tardío con gadolinio, los cines, las secuencias de mapeo, y con eso orientarnos hacia cuál puede ser la causa de estas alteraciones que estamos viendo y nosotros tener más información para tomar decisiones en cuanto a dar tratamientos específicos, por ejemplo, de resincronización o de tratamiento médico y la respuesta no favorable. Por ponerles un ejemplo, en los pacientes que tienen una miocardiopatía isquémica fase dilatada y que los consideramos candidatos a resincronización, la presencia de grandes zonas de tejido fibrótico es una información que nos ayuda a predecir que ese paciente no va a responder a la resincronización, aunque nosotros le pongamos un aparato costoso. Si tiene muchísima fibrosis, difícilmente va a responder, unas áreas de cicatrización extensa. ¿Okay? Este estudio publicado en 2013 también es un estudio que nos ayudó a entender mucho para qué nos servía la resonancia magnética. Y vean, en 65% de los pacientes incluidos en este estudio, la resonancia magnética nos ayudó a tener una información con impacto clínico importante. Nuevo diagnóstico en 13, cambio en el manejo en 35% y las dos cosas en el 17% de los pacientes. Es decir, nos ayudó a definir manejo y a definir diagnóstico. Y esta es la tabla de esos pacientes. Ustedes pueden ver el diagnóstico antes de la resonancia a la izquierda y el diagnóstico después a la derecha. ¿Okay? Entonces nos puede cambiar muchísimo el diagnóstico y obviamente que el pronóstico y la información que tenemos nosotros de ese paciente y también la información que le damos al paciente y a sus familiares, por ejemplo, en los casos de las miocarditis, ¿no? Que si bien es cierto, tenemos la sospecha, pero no la confirmamos, en decidir si el paciente se presentó con elevación del ST, con troponinas, decidir, bueno, pues este paciente es isquémico o es una miocarditis realmente, pues la resonancia magnética nos ayuda a definirlo y obviamente que el diagnóstico y la receta con la que sale ese paciente del hospital es totalmente diferente con un diagnóstico totalmente diferente. Les voy a compartir un caso de esto específicamente, que es un paciente enviado para estudio de miocardiopatía dilatada. Y para no tardarnos mucho, porque ya estamos en tiempo, les voy a compartir específicamente la imagen o las imágenes de diagnóstico. Este es un paciente enviado para diagnóstico de miocardiopatía en fase dilatada. Y vean, permítanme un segundo. Ahí ven ya la imagen del corazón. Sí, doctor. Okay. Esta es la imagen que obtuvimos de resonancia magnética. Estos son los cines en movimiento. Ustedes pueden ver un ventrículo izquierdo muy dilatado, una aurícula dilatada, alteración grave de la movilidad global del ventrículo. Pero vean esto. Esto que vemos aquí, esto es una miocardiopatía no compactada, que muchas veces en el ecocardiograma nos es difícil distinguir entre trabéculas normales prominentes en los pacientes o este grado de no compactación. La resonancia magnética tiene parámetros específicos para el diagnóstico de miocardiopatía no compactada. Tenemos que medir el porcentaje de miocardio compacto y no compacto y sacar una relación. Si esta relación es mayor de 2.3, eso se asocia con el diagnóstico específico de miocardiopatía no compactada. Aquí lo pueden ver en otra proyección en eje corto, en donde esto es totalmente diferente a lo que nosotros podemos ver en una prominencia de trabeculaciones. Esta es una miocardiopatía no compactada, muy específica. Aquí pueden ver cómo hay flujo lento ahí adentro del miocardio. Entonces, en este caso específico, nos ayudó la resonancia magnética a cambiar el diagnóstico. ¿Nos cambiará o no?
El manejo, no lo sé, probablemente no, porque el manejo va a ser de insuficiencia cardíaca, pero sí la orientación para el paciente y para su médico en cuanto al estudio, el diagnóstico y la evolución, tanto de él como de su familia. ¿Ok? Ok. Bueno, muy bien. Ahí están viendo ya las diapositivas. Sí, Ok. Brevemente, algunos otros casos, vean. La A, un paciente con miocardiopatía de tipo isquémico con un infarto transmural inferior e inferolateral. En la imagen B, un paciente con sarcoidosis con depósitos ahí focales de reforzamiento tardío. Perdón. Ok. Aquí abajo, una imagen de un paciente que no tiene perdón. Okay. Un paciente que no tiene reforzamiento tardío porque está muy dilatado. En la C tenemos un paciente que también tiene isquemia. Ven cómo tiene ahí un predominio de reforzamiento endocárdico. Okay. Otros casos de reforzamiento tardío. Aquí ustedes pueden ver en la imagen A, isquemia. Eso es subendocárdico en unas partes donde están las flechas blancas, transmural. B, miocarditis, una inflamación o un depósito de gadolinio en el epicardio, más que en el endocardio. Entonces, ese es el diagnóstico de miocarditis. En la C, una imagen de reforzamiento tardío intramiocárdico lineal, que es el que vemos en los pacientes con miocardiopatía dilatada de origen idiopático. Otras miocardiopatías en las que nos sirve, como es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Ustedes ven en estas imágenes zonas focales de aneurismas en la pared libre del ventrículo derecho, ahí hacia la vía de salida del ventrículo derecho. En la imagen C y en la D, otras zonas de fibrosis en la pared libre del ventrículo derecho y en los sitios de unión con el ventrículo izquierdo. Para finalizar, vamos a hablar un poco acerca de miocardiopatía constrictiva, restrictiva. Me equivoqué aquí ya acomodando esta diapositiva ayer. Restrictiva es un tema sumamente complejo porque involucra una gran cantidad de enfermedades que pueden tener una presentación muy similar y una imagen muy similar. En esta imagen ustedes pueden ver los diferentes diagnósticos diferenciales en un paciente que tiene etiología restrictiva de una enfermedad miocárdica. En esta imagen los dividen por edad, menos de 30, 30 a 65, más de 65. ¿Okay? Lo importante de esto es que ustedes vean del lado izquierdo cuál es el proceso miocárdico, si es no infiltrativo, si es infiltrativo, si es una enfermedad de depósito o si es una afección de predominio endomiocárdico. Esos serían los grandes grupos de restrictiva. Y dependiendo de la edad, posibles causas. Tenemos ahí algunas de las más comunes, como idiopática en pacientes de edad avanzada, donde por la misma edad puede haber depósito de amiloide, sin que sea esto como tal una enfermedad sistémica de amiloidosis. La amiloidosis, que es más frecuente de lo que nosotros pensamos. En los estudios actuales, por ejemplo, de estenosis aórtica, en los pacientes con TAVI, de pacientes con insuficiencia renal crónica, se ha encontrado una mayor incidencia de amiloidosis de lo que pensábamos antes. ¿Okay? Otras enfermedades como sarcoidosis, Gaucher, enfermedades de depósito como es el Fabry, como es el depósito de glucógeno, hemocromatosis, sobrecarga de hierro en los pacientes que son politransfundidos o en los pacientes con anemia con talasemias, por ponerles un ejemplo. También tenemos estas enfermedades infiltrativas y en endomiocárdico, pues la fibrosis endomiocárdica, el síndrome carcinoide, algunas drogas, y vean por ahí aparece la cloroquina, una de estas medicinas de moda en la actualidad, la enfermedad metastásica y la enfermedad inducida por la radiación. Importante en la evaluación de este paciente con sospecha de miocardiopatía restrictiva, ver si es que el paciente tiene clínica de falla cardíaca con función ventricular preservada y pared engrosada
o pared normal. ¿Ok? Podemos ahí englobarlos en esos dos grandes grupos en los que tienen engrosamiento de la pared. Como ya les mencioné, pues siempre estamos ahí con la duda de si es hipertenso o no. Probablemente lo que les pueda transmitir también como experiencia clínica es que si el paciente no tiene una historia franca de descontrol hipertensivo, si no toma más de 3 medicamentos para hipertensión y tiene muchísima hipertrofia, esa no es una miocardiopatía hipertensiva, eso tiene otra cosa. Normalmente el paciente con cardiopatía hipertensiva, hipertrofia de la pared y dilatación es un paciente hipertenso descontrolado de mucho tiempo con hipertensión realmente significativa. Y bueno, en la infiltración o restricción, dos grandes grupos, amiloidosis y las enfermedades por depósito, ¿ok? Y distinguirlo, obviamente, que la miocardiopatía hipertrófica. Cuando no hay tanto engrosamiento de la pared miocárdica, tenemos otro tipo de cardiopatías a considerar, la fibrosis endomiocárdica, la cardiopatía post-radiación, especialmente, por ejemplo, en los pacientes con cáncer de mama que reciben dosis altas de radiación pueden llegar a generar alteraciones miocárdicas, tanto valvulares, coronarias, como del tejido miocárdico propio, y la miocardiopatía restrictiva idiopática. ¿Okay? Amiloidosis, tres tipos principales de amiloidosis, como ya les comenté, cada vez más frecuente, o sea, sí creo que es una enfermedad que está subdiagnosticada. Vean aquí las prevalencias, 8 a 12 casos por millón, 0.4 casos por millón, dependiendo del tipo, si es asociada a cadenas ligeras o del tipo de transretinina, que puede ser de variedad mutante o wild type. Vean, son prevalencias que son bajitas, pero en la actualidad la verdad es que hay muchos de estos que andan por ahí en la calle y que no hemos diagnosticado. La resonancia magnética nos ayuda mucho, específicamente, obviamente que para confirmar el grosor, pero las secuencias de mapeo y el reforzamiento tardío nos ayudan mucho. Y bueno, para los residentes de cardiología que están escuchando, estos son casos que pueden aparecer en su examen de consejo. Amiloidosis tiene un patrón de reforzamiento tardío que es homogéneo. ¿Ok? Generalmente lo vemos como una dona endomiocárdica de reforzamiento tardío, y si les ponen una resonancia magnética con algo de hipertrofia, engrosamiento del septum, la pared lateral, difuso, y además un reforzamiento tardío donde todo se ve blanco, es sospechoso altamente de amiloidosis. ¿Ok? Y bueno, en esta imagen, transmitirle las ventajas que pudiera tener resonancia magnética, específicamente en el caso de amiloidosis. Nos permite identificar casos o distinguirlos de una hipertrofia ventricular izquierda real o no. Nos ayuda para ver la afección de corazón en pacientes con amiloidosis sistémica que tienen diagnóstico de amiloidosis con afección renal o nerviosa, por ejemplo, nerviosa periférica, túnel del carpo, y ver si es que tienen afección miocárdica, cuantificar qué tanta carga hay, ver si es que esto disminuye con el tratamiento. Pues esto de la resonancia magnética es muy superior al ecocardiograma. Puntos específicos para cardiólogo, para los residentes. Cuando quieres distinguir entre los tipos de amiloidosis específicamente en el tejido miocárdico, para eso necesitamos SPEC, ¿ok? Perdón, PET, donde utilizamos radiotrazadores específicos, no disponibles de manera habitual en nuestro medio, pero existen para distinguir entre una cadena ligera contra transretinina, ¿ok? Entonces, ese es mensaje para los residentes de cardio. O sea, eso existe, no lo tenemos disponible en nuestro medio, pero es necesario que lo conozcan. Ok, estamos un poquito pasados de tiempo. Concluimos la charla con estas conclusiones. En la actualidad, o sea, en la cardiología actual, no la del siglo pasado, las enfermedades cardíacas tienen que estudiarse con resonancia magnética, ¿ok? Porque nos da mucha información adicional. Tiene ventajas y limitantes como cualquier método diagnóstico, el que ustedes me digan, un electro, un eco, una tomografía, un cateterismo, todos tienen ventajas y limitantes. La resonancia también las tiene y las platicamos el día de hoy. Es una herramienta muy valiosa para diagnóstico y para pronóstico. Y este probablemente sea el mensaje más importante
en general para todos nosotros. Su uso debe ir acompañado del ejercicio clínico. Si no tienes una buena orientación clínica, si no tienes una buena sospecha diagnóstica, si no interrogaste bien al paciente, si no interpretaste bien el electro, el eco, su radiografía, y quieres que mágicamente la resonancia te dé un diagnóstico, probablemente te vas a confundir más de lo que resuelvas. Y tenemos que ser racionales en el uso de los recursos. O sea, este es un estudio que no es barato, que no es totalmente accesible para toda la población y que tendría que estar indicado para casos selectos. Por ejemplo, esto que les menciono del juicio clínico. Una de las cosas que más lleva a estos pacientes a la sospecha, por ejemplo, es la disociación entre los hallazgos electrocardiográficos y ecocardiográficos. Tenemos un electro con complejos muy pequeñitos y un eco con un grosor de pared sumamente amplio, 25 milímetros de grosor de la pared, pues algo no checa, ¿no? No tiene hipertrofia en el electro, muy grueso en el eco. Velocidades tisulares del eco muy bajitas, con mucha hipertrofia, pues eso tampoco checa para miocardiopatía hipertrófica. Entonces, el clínico tiene que echar mano primero de todos los recursos que sí tiene disponibles, hacer una integración de toda la información y entonces ya ir a estos métodos diagnósticos con una orientación mucho más específica. Voy a terminar la charla compartiendo un último caso, porque, como les dije, a mí me emociona hablar de estas cosas, entonces les voy a compartir este caso que es de esta semana, vean, 24 de octubre. Este es un joven de 30 años con fibrilación auricular. Vean cómo la calidad de las imágenes no son tan buenas como las otras. Podemos adquirir imágenes. Vemos ventrículos razonablemente de tamaño normal, con movilidad normal. No tenemos tanto engrosamiento del tejido miocárdico. La pared del ventrículo derecho se ve bien. Tenemos algo de líquido de derrame pericárdico, pero vean nada más este tamaño de aurículas tan impresionante. ¿Okay? De aquí, mensaje importante, por ejemplo, para los residentes, pues el diagnóstico diferencial inmediato es entre constricción y restricción. Y entonces ver el ventrículo, ver el pericardio nos va a ayudar. Ver cómo se mueve el septum de manera inicial nos va a ayudar para distinguir entre constricción y restricción. ¿Ok? Estas imágenes después salen un poquito mejor, pero vean el pericardio, o sea, el pericardio realmente no tiene un engrosamiento, entonces de ahí ya salimos del grupo de constricción, pasamos a restricción. Tenemos evidencia muy importante de la repercusión hemodinámica de esa restricción y vamos a ver el reforzamiento tardío. Okay. Vean aquí en el reforzamiento tardío unas zonas específicas aquí en el septum, todo, la pared lateral, y vean cómo se ve el reforzamiento tardío en la proyección de 4 cámaras. ¿Okay? Vean aquí este reforzamiento intramiocárdico lineal. Vean aquí en la pared lateral. ¿Sí? Carlos, ¿Sí? es que estamos viendo, vemos en la parte de tu pantalla, ándale, yo creo que hay que, sí, porque veíamos, nos estaba ¿Me señalando vieron? sobre unas ¿Me letras. vieron que Ah, yo ok. estaba tan emocionado? A ver, Ahí están viendo el corazón. ¿Sí? Sí, doctor. sí. ¿Ven la resonancia? ¿Ok? ¿Y ven mi señalador? Sí, doctor. Sí, ok. Bueno, esta es la fase de reforzamiento tardío en este paciente con gran dilatación de las aurículas, diámetros normales de los ventrículos e infiltración específica en el septum, un poco en la pared lateral y vean en la pared libre del ventrículo derecho. ¿Ok? Entonces, este es un caso de un joven de 30 años. ¿Ok? Si no tenemos información diagnóstica complementaria, es difícil que con la pura resonancia hagamos un diagnóstico. Este patrón de afección es compatible con Anderson Fabry, ¿ok? Pero es solamente compatible y es sospechoso. La verdad es que el diagnóstico requiere de toda la integración diagnóstica
con la clínica, con el electro, en fin, con otras cosas. Pero tenemos ya evidencia con este estudio de una orientación, ¿verdad? Pues bueno, con esa imagen yo concluyo la charla. Les agradezco mucho su atención, agradezco mucho la invitación. Espero que haya sido interesante para ustedes, espero que sea útil para ustedes en cuanto a sus sospechas diagnósticas y sus abordajes de las diferentes miocardiopatías. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Doctor, muchas gracias por la plática. La verdad es que bastante didáctica y de mucha enseñanza. Sí, en cuanto a la cuantificación de la fibrosis como marcador pronóstico de muerte súbita, ¿se Sí. requiere como algún software especial o únicamente con las tomas y ver el RELS tardío y ver el grado de fibrosis uno da por entendido el grado el pronóstico de ese paciente? Mira, eso se ha visto en los estudios más sólidos, se ha evaluado con un software específico para cuantificar los gramos de tejido fibroso. ¿Ok? Eso es lo que ha dado más solidez a cuanto a la evaluación de la fibrosis en miocardiopatía hipertrófica. Es decir, hacer una resonancia, poder ponerle gadolinio, al final ver la imagen y con un software cuantificarlo. Eso es lo más sólido en cuanto a asociación. Sin embargo, ese software pues no está disponible para la mayor parte de los centros. Entonces, lo que hacemos es una evaluación cualitativa y, por ejemplo, ahí mi recomendación es que ustedes saben que segmentamos el miocardio o segmentamos el corazón en 17 segmentos, sacar un porcentaje de cuántos segmentos están afectados por fibrosis nos puede orientar, ¿no? O sea, ya dijimos que más del 5% de afección de fibrosis es ¿cómo se llama? Significativo. Entonces, si tú tienes ejes cortos con reforzamiento tardío, ya sabes que hay 17 segmentos. Y entonces, por ejemplo, de esos 17 segmentos, tú tienes 8 que están, ¿cómo se llama? Con fibrosis extensa, pues tú ya puedes inferir que esa es una cantidad muy significativa de tejido fibrótico, ¿no? En la práctica clínica eso es lo que normalmente hacemos. Te digo, para fines de investigación o centros de alto volumen, especialistas en diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, el software es lo que se utiliza. ¿Ok? Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda o pregunta? Hola doctor, buenos días. Sí, igual relacionado con el caso de fibrosis, lo que se ha comentado en miocardiopatía hipertrófica, de algunos Sí. estudios que ya han reportado que entre más extensión de fibrosis, pues más riesgo de muerte súbita documentada en los pacientes. ¿Qué tan Sí. usual ya es en la práctica clínica el uso o la indicación de los dispositivos implantables para prevención en este tipo de pacientes? Digo, aún en la guía no se ha especificado bien, en las guías que existen, acerca de la recomendación exacta de ya la decisión de colocar un dispositivo, pero pues qué tan viable es que en las próximas guías, en lo que se ha venido investigando, que se ha demostrado, pues ya sea una indicación viable la implantación de algún dispositivo para los pacientes. Sí, este es un tema muy interesante, muy controvertido, donde cada vez tenemos mucho más información, como todo en la medicina, o lo que hoy es verdad, mañana es falso. Y efectivamente, cada vez se le da más peso. Creo que la cuestión importante es que ya está bien establecido que si tienes fibrosis te va peor, pero todavía no está establecido que si tienes fibrosis sea una indicación de ponerte un desfibrilador automático implantable. O sea, todavía no tenemos esa evidencia para sustentarlo. Como les comentaba, existen escalas clínicas que ustedes conocen en donde evaluamos si el paciente ha tenido síncope, si ha tenido taquicardia ventricular, si tiene antecedentes familiares de muerte súbita joven, ver el grosor del tejido miocárdico, ver los gradientes y con eso hacer una escala para decir este paciente tiene bajo, intermedio o alto riesgo, ¿no? Y, por ejemplo, los pacientes de alto riesgo con todas estas escalas, con estos factores clínicos, tienen indicación de un desfibrilador. En los casos en donde no tienes todos estos antecedentes, estás en riesgo bajo o intermedio, pero tienes evidencia de mucha fibrosis, en la práctica clínica
sí se les coloca desfibriladores. O sea, a pesar de que no tengas una indicación específica, sí se les coloca desfibriladores. Yo creo que lo vamos a ver, ¿cómo se llama? En las guías, no muy lejanamente. Y esto tiene una implicación, como ustedes saben, al final de cuentas, de dinero, ¿ok? Para aceptar una terapéutica que implica costos altos, las aseguradoras en Estados Unidos van a requerir que tengas un sustento importante, ¿no? Entonces, eso es lo que muchas veces, pues todavía no tenemos, ¿no? Ese sustento para que se acepte de manera formal. Pero, sin embargo, o sea, sí, yo creo que te ayuda mucho tener esa información, cuando estás viendo un paciente, con miocardiopatía hipertrófica. Por ponerte un ejemplo, tienes un paciente muy joven con mucha hipertrofia y que solamente tiene síncope, ¿ok? Pues a lo mejor no te vas a esperar a que te haga un ataque ventri. Si ya en la resonancia viste que tiene mucha fibrosis y tuvo ya síncope, pues a ese paciente le puedes beneficiar colocándole un desfibrilador. Entonces, eso todavía está en una zona gris de definición, pero creo que en los próximos años ya lo vamos a ver ya como algo definitivo. Y sí, definitivamente, o sea, es algo de lo que se está estudiando mucho. Hay centros en donde tienen un gran volumen de miocardiopatía hipertrófica, se especializan en diagnosticar y tratar miocardiopatía hipertrófica y son ellos los que nos van llevando ahí de la mano con los estudios prospectivos. Okay. Gracias por tu pregunta, Miguel. ¿Alguna Gracias, otra doctor. duda, pregunta, comentario? ¿No? Carlos, Doctor solo, López. sí, no, Sí. pues agradecerte, Carlos, excelente plática, nos ha sido de utilidad a todos, tenemos, gentes de otras universidades, tenemos un doctor Miguel Díaz que creo que más o menos lo conocemos, ahí alumno del doctor Guareña en Guadalajara, Hola, hola. ¿qué onda, Miguel? Hola. Y bueno, no, pues nada, muchas gracias, Carlos, espero que sea el inicio de colaboraciones así una vez al mes, por lo menos de pláticas tan interesantes que nos das. Y pues Con nada, muchísimo gusto. agradecerte y agradecerles a todos la asistencia. Nada más, Carlos. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Como siempre, un gusto colaborar con ustedes, y con mucho gusto colaboramos en lo que sea posible. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Hasta Gracias. luego. Hasta Nos luego. vemos. Gracias. Bye. Bye.